Continuando entonces con esta bonita serie acerca de el lenguaje de programación Python, ahora el siguiente paso es ver una de las, no sé cómo llamarla, como las fortalezas más grandes que tiene el lenguaje de programación Python y que tiene muchísimo que ver con este paradigma de programación funcional, que se trata de las funciones lambda, ¿vale? La función lambda, tal como viene aquí, va a ser una pequeña función de tipo anónimo que puede tomar cualquier cantidad de argumentos, pero solamente va a tener una sola expresión. Se va a declarar en primer lugar aquí con lambda argumentos y después seguido de 2 puntos una expresión. Entonces ahí es donde todos empiezan a decir que bueno, entonces, ¿de qué se tratan estas funciones lambda? Bueno, va a ser lo siguiente. ¿Cómo se va a declarar aquí? Se va a declarar entonces con el nombre lambda o con la palabra clave lambda y se va a colocar entonces aquí el primer argumento, que el primer argumento aquí es A. Posteriormente entonces, seguido de 2 puntos, se va a colocar la expresión que va a llevar entonces ese argumento y que va a decir cómo es que va a trabajar. Iba a decir cómo funciona esta función, pero cómo va a trabajar entonces esta función. Vamos a verlo entonces aquí. Separamos este pequeño pedazo de código, eliminamos esto y ahí está. ¿Qué está pasando entonces en esta parte? Vamos a tener entonces esta función lambda que va a regresar algún valor o que va a asignar entonces lo que está haciendo aquí a esta variable. Entonces yo voy a mandar a llamar tal cual a esta variable como un argumento, el cual es el que se va a pasar aquí y va a realizar entonces esta expresión. Suena extremadamente extraño y se ve horriblemente extraño, pero no lo es tanto. O sea, la idea aquí, si alguna vez o para quien haya trabajado con el lenguaje C ANSI, existían unas cosas que se llamaban apuntadores a funciones, que era quizá una de las partes más complicadas del lenguaje de programación C ANSI, quizá lo más complicado, que involucraba entonces tener una variable que estuviera apuntando no a una sección de datos, sino a una sección de código en particular. Entonces, tomando esto, los generadores de estos lenguajes de programación se declinaron entonces a generar, y sobre todo utilizando entonces este paradigma de programación funcional, este tipo de expresiones, los cuales entonces asignaban tal cual una función a una variable. Esta función entonces iba a recibir un argumento o varios argumentos, inclusive a realizar algunas operaciones muy sencillas o quizás solamente una operación muy sencilla, y entonces se iba a mandar a llamar esa variable con sus respectivos argumentos. Entonces aquí este 5, al momento entonces de mandar a llamar, de mandar a llamar entonces a esta variable, inmediatamente el compilador, el intérprete de Python va a decir, ok, esta variable es técnicamente una función. Por tanto, entonces va a trabajar como una función, se tienen que colocar los paréntesis, y entonces después de eso va a revisar entonces los argumentos que tenga internamente, viene a donde está aquí este código, y va a decir, bueno, entonces, ¿cuántos argumentos estoy esperando? 1. Estoy recibiendo uno de ellos. Sustituye ese y evalúa lo que está después de los 2 puntos en la expresión. Entonces va a tener como tal 5 más 10, 15. Ok, ya tengo entonces el valor de esta expresión. ¿A dónde lo vas a asignar? A X. Y entonces cada que te refieras a X va a valer 15. Pero qué cosa tan extraña, aquí en el explorador de variables no aparece como tal X. ¿Por qué razón? X es realmente una función. Está dirigiendo entonces
el valor dentro de memoria a una función en particular, que va a ser esta de aquí, a más 10. ¿Sale? Si lo podemos ver así, entonces x va a ser igual a x, va a ser función entonces de a, y va a ser igual a más 10. Esto es exactamente tal como está funcionando esta función lambda. Otra vez la funcionalidad de las funciones. Bueno, ok, ¿cómo está trabajando esta función lambda, no? Va que va. De la misma forma, se puede declarar una de estas funciones lambda con dos argumentos, que es lo que decía. O sea, vamos a tener dos argumentos. Entonces, en este caso, x2 va a estar en función de a y de b, y esta va a trabajar como a por b. Ejecuto. Al enviar 5 y 6, se envía 5 por 6, tengo 30. Entonces mi función lambda aquí nada más está recibiendo esos dos argumentos y los está multiplicando y me los va a regresar aquí. ¿Vale? Queda así bastante sencillo. Ahora bien, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué demonios está funcionando esta cosa? La utilidad entonces, tal como viene aquí, de las funciones lambda, va a ser o va a radicar entonces de que se pueden utilizar como funciones anónimas dentro de otra función. ¿Qué pasa entonces aquí? Se va a tener una función que toma un argumento, y que este argumento será multiplicado por un número desconocido, en este ejemplo en particular. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a tener entonces esta definición de una función que se va a llamar mi función y que va a recibir un argumento y que se va a llamar n. Internamente entonces, ¿qué va a hacer? Va a regresarme un valor. Puedo perfectamente entonces, para que sea un poco igual, a lo mejor un poco más entendible, vamos a ponerle aquí variable vari, va a ser igual a entonces esto de aquí, y yo voy a regresar vari, ¿va? Quizá para que sea un poco más entendible. Vamos a tener entonces que esta vari va a ser una función lambda, la cual va a recibir este argumento a, y la operación que va a realizar es a por n. ¿Qué es n? N es este argumento que está recibiendo la función, y va a regresar finalmente esta función el valor de vari, ¿va? Y entonces ahora sí viene una parte bastante interesante, que esto es una de las cosas así como que, ¡ay Dios! ¿Qué está pasando aquí? Viene entonces esto. Voy a definir mi función enviándole un valor de 2, al cual le voy a llamar duplicador, ¿va? Entonces, si fuera una función así sencilla, entonces todo lo que está regresando esta función se va a asignar a esta variable que se llama duplicador. No hay ningún problema hasta ahí. Pueden observar el video acerca de las funciones y es cómo se envían y reciben datos. Vale. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es lo que pasó acá arriba en el explorador de variables. No me aparece ni x ni x2. Me está regresando, me está enviando entonces un valor como tal. Pero no se trata entonces de una variable entera, por ejemplo, una variable flotante, sino que es una función. Sigue trabajando como una función. Entonces, al momento de hacer esto, le estoy enviando un valor de 2 aquí. Viene entonces a esta definición. Trae aquí el 2 y entonces se encuentra, bueno, va a ser una función lambda que va a tener que recibir algún valor y que va a multiplicar entonces, ¿por qué? Por un valor de 2. Y me va a regresar entonces esto de aquí. Esto me va a regresar una función. Qué loco, ¿no? Está regresando, esta función lo que está haciendo, está regresando una función en sí. Súper loco. Entonces, esto de aquí, lo que estoy haciendo realmente es lambda a por 2. Esto es lo que está tomando este valor como tal. Entonces, ahora sí, viene una parte loca que en esta sección
¿qué está pasando? Voy a poder utilizar esta que es técnicamente una función y enviarle un argumento para que ahora ese duplicador entonces va a tomar este valor, lambda 11 por 2. $22. Ahí está. Entonces, todo lo que le mande a duplicador, todos los valores que yo le mande a duplicador, simple y sencillamente los va a duplicar. ¿Va? Y entonces, ahora sí, viene esta parte que viene aquí escrita. Por tanto, entonces, 1. Se genera una variable que asigna el o los valores a la función lambda dentro de la función. Esa variable ahora va a tener como función, o va a funcionar como el nombre de la función, lo cual recibe el o los valores a operar, que es esto de aquí. Por lo tanto, entonces, aquí lo que viene la potencia entonces de esta estructura de programación, que es que se puede tener a partir de la definición de una sola función, una colección de funciones que hacen operaciones diferentes. Y ahora, por ejemplo, en lugar de duplicador le llamo triplicador. Asigno mi función y le voy a enviar entonces como argumento un 3. ¿Qué va a pasar? Me va a poner esto, pero ahora por 3. Y cuando yo mande a llamar triplicador, se aplica y aquí está entonces como 33. Y ya voy a tener con una sola función variables múltiples que van a ser funciones que van a poder realizar diferentes acciones a partir de una sola función, y no voy a tener entonces que generar una colección más grande de funciones, sino nada más una sola. Entonces esa es la ventaja o la gran, les decía, como la gran potencia, lo máximo que va a tener esto de las funciones lambda, ¿va? A partir de una sola definición de función voy a poder crear infinidad entonces de funciones con solamente entonces declararlas aquí y enviándole la cantidad de argumentos que sean necesarios, ¿no? Entonces eso, tal como he mencionado ya en otros videos anteriores a este, va a permitir que los códigos en lenguaje Python o editados en lenguaje de programación Python sean muy compactos y muy sencillos entonces de mantener. Esta es una de las grandes ventajas que va a tener este lenguaje de programación, y también entonces el por qué es tan utilizado en la actualidad. Bueno, entonces también, bueno, por ahí tengo algún video acerca de la programación funcional, también podrían revisarlo sobre este paradigma de programación. Espero que sea de muchísima utilidad esto y que se vaya entendiendo bien cómo está ahora sí funcionando este tipo de funciones dentro de las funcionalidades del buen y poderoso funcional lenguaje de programación Python. Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos esta onda. El código está en la descripción, el enlace del código hacia el GitHub, ¿no? Bueno, pues ahí nos vemos. Chao, tutti.